Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Pueden seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras, Renacimiento. Lady Midnight. De Cassandra Clare. Título 20. Hace tiempo. El comedor oficial del instituto se usaba muy poco. La familia comía en la cocina excepto en las raras ocasiones en las que el tío Arthur estaba con ellos. En la estancia estaban colgados los retratos enmarcados de los Blackton, trasladados desde Inglaterra, con los nombres escritos al pie de los mismos: Rupert, Dion, Tristán, Adelaide, Jessie, Tatiana. Desde su inmovilidad contemplaban inexpresivos la larga mesa de roble rodeada de sillas de alto respaldo. Mark se sentó sobre la mesa y miró las paredes. Me gustan los retratos, dijo. Siempre me han gustado. ¿Te resultan simpáticos? Emma se apoyaba en el marco de la puerta. Esta se hallaba un poco abierta y por la rendija podía ver el vestíbulo y a Julian hablando con sus hermanos. Libby agarraba el sable y parecía furiosa. Ty, a su lado, se mostraba inexpresivo, pero sus manos no paraban de enredar y desenredar algo. Tabby está arriba despierto, jugando, decía Drusilla. Iba en pijama, con el cabello castaño alborotado. Con suerte, se quedará dormido. Por lo general no lo despierta ni una guerra. Quiero decir. Esto no ha sido una guerra, repuso Julian. Aunque ha habido un par de malos momentos antes de que Malcolm apareciera. Julian ha llamado a Malcolm, ¿eh? Preguntó Emma, entrando del todo en el comedor. A pesar de que tú estabas aquí y Malcolm no sabía que habías vuelto. Ha tenido que hacerlo, contestó Mark, y Emma se sorprendió de lo humano que sonaba. Y también tenía aspecto humano, vestido con unos vaqueros y jersey, sentado tranquilamente sobre la mesa. Había 300 seguidores rodeando el edificio, y no podíamos llamar al cónclave. Debería haberte pedido que te escondieras, replicó Emma. Tenía la chaqueta manchada de tierra y de sangre. La dejó sobre el respaldo de una silla cercana. Me lo ha pedido, contestó Mark. Pero me he negado. ¿Qué? ¿Por qué lo has hecho? Mark no respondió, solo la miró. Tu mano, dijo. Está sangrando. Emma se miró. Mark tenía razón, tenía un corte sobre los nudillos. No es nada. Él le cogió la mano entre las suyas y observó con mirada experta la herida. Te podría dibujar un irache, propuso. Que no los quiera sobre mi piel, no. Significa que me niegue a dibujárselos a otra persona. Emma retiró la mano. No te preocupes, repuso, y volvió a mirar por la puerta. ¿Y la próxima vez? Estaba preguntando Ty. Tendremos que llamar al cónclave. No podemos enfrentarnos a ellos nosotros solos o esperar que Malcolm siempre esté aquí. El cónclave no puede enterarse, replicó Julian. Jules, comenzó Libby, lo entendemos, pero no hay alguna manera. El cónclave tendrá que entender lo de Mark, es nuestro hermano. Yo me ocuparé, dijo Julian. ¿Y si vuelven? Inquirió Drew con un hilillo de voz. ¿Confías en mí? Le preguntó Julian cariñosamente. Ella sintió. Entonces no te preocupes. No volverán. Emma suspiró para sí mientras Julian enviaba a sus hermanos arriba. Se quedó viéndolos marchar y luego se dirigió hacia el comedor. Emma se apartó de la puerta y se sentó en una de las sillas de respaldo alto. En ese momento entró Julian. La araña de luz mágica que colgaba del techo relucía con un intenso brillo. Julian cerró la puerta a su espalda y se apoyó en ella. Sus ojos verde azulado parecían arderle en la pálida cara. Cuando alzó la mano para apartarse el cabello del rostro, Emma vio que le sangraban los dedos de haberse mordido las uñas hasta dejárselas en carne viva. En carne viva. Había aprendido esa expresión de Diana observando a Julian morderse las uñas hasta hacerse sangre, mientras Ty y Libby practicaban en la sala de entrenamiento.
Morderse las uñas hasta dejárselas en carne viva no lo ayudará a aprender a sujetar una espada, había dicho Diana, y Emma había consultado el significado, carne viva, carne sana con que se va cerrando una herida. También había encontrado otra acepción, en carne viva, se aplica a una porción del cuerpo que está, por lesión, desprovista de piel. Después de eso no podía evitar pensar en ello como si Julian estuviera tratando de arrancar la materia sangrienta de su vida, desproveerla de protección para que una piel sana le cicatrizara de algún modo todo lo desagradable. Sabía que lo hacía cuando estaba alterado y ansioso, cuando Tai no estaba contento, cuando el tío Arthur tenía una reunión con la clave, cuando Ellen llamaba y él le decía que todo iba bien, que Aline y ella no tenían por qué preocuparse, y que sí, que entendía por qué no podían volver de la isla de Brangel. Y lo estaba haciendo en ese momento. Julian, dijo Emma. No tienes por qué hacer esto si no quieres. No tienes que decirnos nada. Lo verdad es que sí, repuso él. Tengo que hablar un momento sin que me interrumpáis. Después de eso, os responderé a cualquier pregunta que queráis hacerme, ¿de acuerdo? Mark y Emma sintieron. Después de la Guerra Oscura, fue gracias al tío Arthur que nos dejaron regresar aquí, a nuestra casa, comenzó. Solo se nos permitió quedarnos juntos porque teníamos un tutor. Un tutor que era pariente nuestro, ni muy joven ni muy viejo, alguien dispuesto a prometer que cuidaría de 6 niños, que se aseguraría de que estudiaran y entrenaran. Nadie más habría podido hacerlo excepto Ellen, y a ella la habían exiliado. Y yo no estaba, apuntó Mark con amargura. Tú no tenías la culpa. Julian calló un instante, respiró hondo y sacudió la cabeza con vehemencia. Si habláis, dijo, si decís cualquier cosa, no seré capaz de hacer esto. Mis disculpas, se excusó Mark. Incluso si no se te hubieran llevado, Mark, habría sido demasiado joven. Solo alguien mayor de edad puede dirigir un instituto y ser el tutor de unos niños. Julian se miró las manos, como si estuviera librando una batalla interior, y luego continuó. La clave consideró que tío Arthur podía ser ese tutor. Nosotros también. Lo pensé cuando vino aquí, e incluso unas cuantas semanas después. Quizá hasta meses. No lo recuerdo. Sé que él nunca se molestó en tratar de conocernos, a ninguno de nosotros, pero me dije que eso no importaba. Me dije que no necesitábamos un tutor que nos quisiera, solo alguien que nos permitiera seguir juntos. Miró a Emma a los ojos, y sus siguientes palabras parecieron ser solo para ella. Nos queríamos lo suficiente, pensé. Así que eso no importaba. Quizá tío Arthur no pudiese mostrarnos afecto, pero sí que podía ser un buen custodio del instituto. Luego comenzó a bajar cada vez menos, y las cartas de los otros institutos y las llamadas de la clave se fueron quedando sin responder. Yo subía al desván, le llevaba comida y le rogaba que contestara las cartas y las llamadas. Le suplicaba que hiciera lo que debía para que la clave no interfiriera. Porque sabía lo que pasaría si lo hacía. Nos quedaríamos sin tutor, y entonces ya no tendríamos casa. Y luego. Respiró hondo. Enviarían a Emma a la nueva academia de Idris. Era lo que querían hacer al principio. Al resto nos enviarían a Londres, seguramente. Tabby solo era un bebé. Lo colocarían con otra familia. A Drusilla también. En cuanto a Tai, imaginaos lo que habrían hecho con él. En cuanto no se comportara como lo que ellos consideran normal, lo meterían en el programa para tontos de la academia. Separado de Libby. Eso los mataría a ambos. Julian avanzó hasta el retrato de Jessie Blackthorne y miró a los ojos verdes de su ancestro. Así que le rogué a Arthur que respondiera a la clave, que hiciera lo que fuese para mostrarles que era el director del instituto. Las cartas estaban apilando. Y también los mensajes urgentes. No teníamos armas, y él no quería pedirlas. Se nos estaban acabando los cuchillos serafines. Una noche subí para preguntarle, ¿se lee? Quebró la voz, si firmaría las cartas y yo se las escribía, que quizá eso lo ayudara, y lo encontré en el suelo con un cuchillo. Se estaba cortando, dijo, para dejar salir el mal.
Miró fijamente el cuadro. Lo vendé. Pero después hablé con él y lo comprendí. La realidad del tío Arthur no es la nuestra. Vive en un mundo de fantasía donde a veces soy Julian y a veces Andrew. Habla con gente que no está ahí. En ocasiones tiene muy claro quién es y dónde está. Pero le va y le viene. Hay épocas malas en las que no nos reconoce durante semanas. Luego otras de claridad en las que se podría pensar que está mejorando. Pero lo cierto es que nunca mejorará. O sea, que está enajenado, intervino Mark. Enajenación era el término de las hadas para ello. De hecho, uno de los castigos de las hadas era causar la enajenación, destrozarle la mente a alguien. Los cazadores de sombras lo llamaban lunatismo. Emma tenía la sensación de que había palabras diferentes entre los humanos, una vaga sensación formada por trozos de películas que había visto y libros que había leído, de que había una manera menos cruel y absoluta de pensar en esos cuyas mentes funcionaban de una forma diferente de la de la mayoría, cuyos pensamientos les causaban dolor y miedo. Pero la clave era cruel y absoluta. Se hacía evidente en las palabras del código por el que se regían: la ley es dura, pero es la ley. Lunático, supongo que diría la clave, afirmó Julian con un gesto amargo en la boca. Es sorprendente que sigas siendo un cazador de sombras si tienes una enfermedad del cuerpo, pero aparentemente no si tienes una enfermedad de la mente. A los 12 años ya sabía que si la clave averiguaba el estado de Arthur se quedaría con el instituto. ¿Rompería nuestra familia y nos separaría? Y no iba a permitir que eso sucediera. Miró a Mark y Emma con fuego en los ojos. Ya había perdido suficiente familia durante la guerra, prosiguió. Todos nosotros habíamos perdido mucho. Madre, padre, Ellen, Mark. Nos separarían hasta que fuéramos adultos, y para entonces ya no seríamos una familia. Eran mis niños. Libby, Tai, Drew, Tabby. Yo los criaría. Yo me convertí en el tío Arthur. Yo me encargué de la correspondencia. Yo organicé los turnos de patrulla. Nunca dejé que nadie supiera que Arthur está enfermo. Decía que era un excéntrico, un genio, trabajando duramente en su desván. La verdad, apartó la mirada. Antes lo odiaba. No quería que saliera nunca de su desván, pero a veces debía hacerlo. Había reuniones que no se podían evitar, y nadie iba a mantener una reunión importante con un niño de 12 años. Así que acudía a Malcolm. Él consiguió crear una droga que le inducía periodos de claridad al tío Arthur. Pero solo duraban unas horas, y después Arthur sufría fuertes dolores de cabeza. Emma pensó en el modo en que Arthur se había agarrado la cabeza después de la reunión con la legación de las hadas en el santuario. El recuerdo de la agonía que expresaba su rostro continuaba ahí por mucho que quisiera hacerlo desaparecer. A veces intentaba mantenerlo apartado por otros métodos, dijo Julian, con una voz cargada de desprecio hacia sí mismo. En ocasiones, como esta noche, Malcolm le daba pociones para dormir. Sé que no está bien. Creedme, he llegado a pensar que iré al infierno por ello. Si es que hay un infierno. Sabía que lo que hacía estaba mal. Malcolm guardó el secreto, no dijo nada a nadie, pero me di cuenta de que no estaba muy convencido. Quería que yo dijera la verdad. Pero la verdad habría destruido a nuestra familia. Mark se inclinó hacia adelante con una expresión inescrutable. ¿Y qué hay de Diana? Nunca se lo he contado exactamente, contestó Julian. Pero creo que se lo imagina, al menos en parte. ¿Y por qué no podía ser ella quien dirigiera el instituto en vez de dejarlo en las manos de un niño de 12 años? Se lo pedí. Me dijo que no. Que era imposible. Que lo lamentaba de verdad y que haría todo lo que pudiera por ayudarnos. Diana tiene sus propios secretos. Se alejó del cuadro de Jessie. Una última cosa, he dicho que odiaba a Arthur. Pero eso fue hace tiempo. Ya no lo odio. Odio a la clave por lo que le haría a él y a nosotros si lo supieran. Inclinó la cabeza. El extraordinario brillo de la luz mágica le teñía de oro la punta de los cabellos y de plata las cicatrices de la piel. Pues ya lo sabéis, dijo,
Agarró con fuerza el respaldo de la silla. Si me odiáis, lo entenderé. No se me ocurre qué otra cosa podría haber hecho. Pero lo entenderé. Emma se levantó de la silla. Creo que todos lo sabíamos, dijo. No lo sabíamos, pero lo sabíamos. Miró a Julian. Es cierto, ¿verdad? Sabíamos que alguien se estaba ocupando de todo y que no era Arthur. Si nos permitimos creer que era el quien dirigía el instituto fue porque era lo más fácil. Era lo que queríamos que fuera verdad. Julian cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, los clavó en su hermano. Mark, dijo, y la pregunta quedó implícita en esa única palabra. Mark, ¿tú me odias? Bajó de la mesa. A él, la luz mágica le teñía el cabello de blanco. No tengo ningún derecho a juzgarte, hermano. Hubo un tiempo en el que yo era el mayor, pero ahora tú eres mayor que yo. Cuando estaba en el país de las hadas, todas las noches pensaba en cada uno de vosotros, en ti, en Ellen, en Libita y en Druitabi. Les ponía vuestros nombres a las estrellas, para que al verlas aparecer en el cielo sintiera que estabais conmigo. Era lo único que podía hacer para calmar el temor a que estuvierais heridos o muertos sin que yo llegara a enterarme nunca. Pero he vuelto a una familia que no solo está viva y sana, sino también en la que los lazos no se han roto. Aquí hay amor, amor entre vosotros. Tanto amor que me roba él. Aliento del cuerpo. Hasta ha habido amor reservado para mí. Julian miraba a Mark con un asombro vacilante. Emma notaba el sabor de las lágrimas en la garganta. Deseaba correr hasta Julian y abrazarlo, pero mil cosas la retenían. Si queréis que se lo cuente a los otros, dijo Julian con voz ronca, lo haré. Ahora no es el momento de decidirlo, repuso Mark, y en esa sola frase y en el modo en que miraba a Julian, por primera vez desde su regreso, Emma pudo ver un mundo en el que Mark y Julian habrían estado juntos. Habrían criado juntos a sus hermanos y juntos habrían llegado a acuerdos sobre lo que se debía hacer. Por primera vez pudo ver la armonía que habían perdido al estar separados. No cuando hay enemigos rodeándonos a nosotros y al instituto, no cuando nuestras vidas y nuestra sangre están en peligro. Este secreto es una pesada carga, y si los seguidores cumplen sus amenazas. Dijo Julian, y había un tono de advertencia en su voz, pero también de esperanza. A Emma le dolía el corazón por tantas cosas que no estaban bien, por las decisiones dolorosas y desesperadas que un niño de 12 años había tenido que tomar para mantener a su familia junto a él, por la oscuridad que rodeaba a Arthur Blackton, que él no había creado, pero que, si se descubría, solo le acarrearía castigos de su propio gobierno, por el peso de 1000 mentiras, porque aunque dichas con buena fe seguían siendo mentiras. Pero, ¿cómo lo saben? Preguntó Emma. ¿Cómo saben lo de Arthur? Julian negó con la cabeza. Ni idea, contestó. Pero creo que vamos a tener que averiguarlo. Cristina observó a Diego, que después de tenderla en una de las camas de la enfermería se había dado cuenta de que no podía sentarse a su lado con una espada y una ballesta colgando, y había comenzado a librarse torpemente de esas armas. Diego pocas veces era torpe. En sus recuerdos era grácil, el más grácil de los dos hermanos Rocío Rosales, aunque Jaime era más dado a la guerra y más feroz. Una gran runa de valor en la batalla le bajaba desde el omóplato derecho, y un hilillo que formaba parte de ella le subía más allá del cuello de la camisa. Parecía haberse ensanchado, la cintura, los hombros y la dura espalda parecían cubiertos por una nueva capa de músculo. El pelo le había crecido y le llegaba casi a los hombros. Le rozó la mejilla cuando se volvió para mirarla. Cristina había sido capaz de olvidar la impresión de ver a Diego en medio del torbellino de acontecimientos ocurridos desde que le había visto el rostro en el callejón. Pero en ese momento únicamente estaban los dos, solos en la enfermería, y ella lo miraba y veía el pasado. El pasado del que había huido y que había intentado olvidar. Estaba allí en el modo en que él puso la silla junto a la cama y se inclinó para desabrocharle las botas con cuidado, quitárselas y subirle la pernera izquierda del pantalón.
Estaba allí en el modo en que sus pestañas le rozaban la mejilla cuando se concentraba y le pasaba la punta de la estela sobre la pierna, junto a la herida, rodeándola de runas curativas. Estaba allí en el lunar en la comisura de la boca y en el modo en que fruncía el cejo mientras se echaba hacia atrás y contemplaba su runa con ojo crítico. Cristina, dijo. ¿Estás mejor? El dolor había cedido. Asintió y él se apoyó en el respaldo de la silla con la estela en la mano. La agarraba con tanta fuerza que las viejas cicatrices resaltaban, pálidas, en el dorso de su mano, y ella recordó esas mismas cicatrices y los dedos desabrochando la camisa en su dormitorio de San Miguel de Allende mientras las campanas de la parroquia repicaban a través de las ventanas. Mejor, contestó ella. Bien. Diego guardó la estela. Tenemos que hablar. En inglés, por favor, repuso ella. Estoy tratando de practicar lo más posible. Una expresión de irritación cruzó el rostro de Diego el Perfecto. No necesitas práctica. Tu inglés es perfecto, como el mío. Modesto como siempre. Él esbozó una rápida sonrisa. He echado en falta que me dieras la paliza. Diego, Cristina negó con la cabeza. No deberías estar aquí. Y no deberías decir que me echas de menos. El rostro del joven era completamente anguloso, los pómulos, el mentón y las sienes. Solo la boca era suave, en ese momento con las comisuras hacia abajo en gesto de disgusto. Cristina recordó la primera vez que lo había besado, en el jardín del instituto, y luego apartó rabiosa ese recuerdo. Pero es la verdad, dijo él. Cristina, ¿por qué te marchaste así? ¿Por qué no has respondido a mis mensajes ni a mis llamadas? Ella alzó una mano. Primero tú. ¿Qué estás haciendo en Los Ángeles? Él apoyó la barbilla sobre los brazos cruzados. Después de que te fueras, no me pude quedar. Todo me recordaba a ti. Estaba de permiso del escolamántico. Íbamos a pasar el verano juntos. Y de repente ya no estabas. En un instante pasé de tenerte en mi vida a estar apartado de ti. Estaba perdido. Volví a estudiar, pero solo pensaba en ti. Tenías a Jaime, replicó ella con voz dura. Nadie tiene a Jaime, dijo él. ¿Crees que no se asustó cuando te fuiste? Se suponía que ibais a hacer para Bataille. Creo que sobrevivirá. Cristina oía su propia voz, que parecía haberse quedado reducida a un mínimo témpano de hielo. Diego guardó silencio durante un momento. Al escolamántico llegaban informes desde Los Ángeles, explicó él. Destellos de magia negra. Los esfuerzos que realizaba tu amiga Emma por investigar la muerte de sus padres. La clave pensó que ella estaba haciendo una montaña de un grano de arena, que era evidente que Sebastián había matado a sus padres, pero que Emma se resistía a aceptarlo. Sin embargo, se me ocurrió que Emma podría estar en lo cierto. Vine aquí a investigarlo, y mi primer día me dirigí al mercado de sombras. Mira, es una larga historia. Llegué a casa de Wells. Y decidiste que era buena idea disparar a tus compañeros Nefilín con una ballesta. No sabía que eran cazadores de sombras. Pensé que eran asesinos. No disparaba a matar. No mientas. Soltó Cristina. Deberías haberte quedado y decirles que eras Nefilim. ¿Esas flechas estaban envenenadas? Julian estuvo a punto de morir. Y lo lamento. Diego parecía realmente afectado. No las envenené yo. De haber tenido la más remota idea, me habría quedado para ayudarlos. Las armas que compré en el mercado de sombras debían de estar contaminadas y yo no lo sabía. Bueno, y de todas formas, ¿qué haces tú comprando armas? ¿Por qué no viniste al instituto? Quiso saber Cristina. Lo hice, respondió Diego, dejándola pasmada por la sorpresa. Vine buscando a Arthur Blackthorne. Lo encontré en el santuario. Intenté decirle quién era yo y por qué estaba aquí. Me dijo que la maldición de los Blackthorne era un asunto privado, que no quería ninguna interferencia, y que si sabía lo que me convenía, me largaría de la ciudad antes de que todo estallara en llamas.
¿Eso dijo? Cristina se incorporó hasta quedarse sentada, atónita. Me di cuenta de que aquí no era bienvenido. Incluso pensé que los Blackthorn podían estar involucrados de algún modo en la nigromancia. Ellos nunca. Bueno, para ti es fácil asegurarlo. Tú los conoces, yo no. Lo único que sabía era que el director del instituto me había dicho que me largara, pero no pude hacerlo porque tú estabas aquí. Quizá en peligro, tal vez incluso por culpa de los Blackthorn. Tuve que conseguir armas en el mercado de sombras porque tenía miedo de que si iba a cualquiera de los escondrijos de armas habituales se descubriría que aún estaba aquí. Mira, Cristina, no soy un mentiroso. ¿No? Le espetó Cristina. ¿Quieres saber por qué me marché de casa, Diego? En mayo estábamos en San Miguel de Allende. Yo había ido a la plaza, y cuando regresé, Jaime y tú estabais sentados en la terraza. Iba a cruzar el patio y oí vuestras voces con toda claridad. ¿No sabíais que me encontraba allí? Diego parecía confuso. Yo no. Le oí decirte que la familia Rosales que estaba en el poder era la que no debía. Que deberías haber sido tú. Estaba hablando de un plan que tenía. Seguramente lo recordarás. El plan en el que te casabas conmigo y él se convertía en mi parabatay, y juntos usabais vuestra influencia sobre mi madre y sobre mí para expulsarla a ella de su posición de directora del Instituto del DF, y luego tú te harías con el cargo. Dijo que tu trabajo era el más fácil, casarte conmigo, porque algún día podrías dejarme. Convertirse en parabatay significa que estás atado al otro para siempre. Lo recuerdo perfectamente. Cristina, Diego había palidecido. Por eso te fuiste esa noche. No fue porque tu madre estuviera enferma y te necesitara en el instituto de la ciudad. Yo era la que estaba enferma, le soltó Cristina. Me rompisteis el corazón, Diego, tú y tu hermano. No sé qué es peor, si perder a tu mejor amigo o al chico del que estás enamorada, pero te puedo decir que fue como si ambos hubierais muerto para mí ese día. Por eso no respondo a tus llamadas o a tus mensajes. No contestas las llamadas de un muerto. ¿Y qué pasa con Jaime? Algo destelló en sus ojos. ¿Qué pasa con sus llamadas? Nunca me ha llamado, contestó Cristina, y casi disfrutó de la expresión de perplejidad en el rostro de Diego. Quizás sea más listo que tú. ¿Jaime? ¿Jaime? Diego se había puesto en pie. Le palpitaba una vena en la sien. Recuerdo ese día, Cristina. Jaime estaba borracho y decía tonterías. ¿Me oíste decir algo o solo lo escuchaste a él? Cristina se obligó a pensarlo. En el recuerdo parecía una cacofonía de voces, pero... Solo escuché a Jaime, contestó. No te oí decir ni una palabra. Ni para defenderme. Te quedaste callado. No tenía ningún sentido intentar razonar con Jaime cuando estaba así, explicó Diego con amargura. Lo dejé hablar. No debería haberlo hecho. No tenía ningún interés en su plan. Yo te quería. Quería irme lejos contigo. Es mi hermano, pero es... Me parece que desde que nació le faltaba algo, el trozo del corazón donde habita la compasión. Iba a ser mi parabatay, exclamó Cristina. Iba a atarme a él para siempre. ¿Y tú no pensabas decírmelo ni hacer nada para evitarlo? Iba a hacerlo, protestó Diego. Jaime tenía planeado ir a Idris. Estaba esperando a que se marchara. ¿Tenía que hablar contigo cuando él no estuviera allí? Ella negó con la cabeza. No debiste haber esperado. Cristina. Se acercó a ella con las manos tendidas. Por favor, si no crees nada de lo que te he contado, créeme al menos cuando te digo que siempre te he amado. ¿De verdad piensas que te he mentido desde que éramos niños? Desde la primera vez que te besé y tú te escapaste riendo. Tenía 10 años, ¿en serio crees que era alguna especie de plan? Ella no le cogió las manos. Pero Jaime, repuso. Lo conozco desde hace el mismo tiempo que a ti. Siempre había sido mi amigo. Aunque no lo era, ¿verdad? Dijo cosas que ningún amigo diría,
Y tú sabías que me estaba utilizando, y no dijiste nada. Iba a contártelo. Las intenciones no son nada, replicó Cristina. Había pensado que sentiría algún alivio al decirle finalmente a Diego porque lo odiaba, quitándose de encima al fin la carga de lo que había oído, cortando de forma definitiva el lazo. Pero no lo sentía cortado. Notaba que los conectaba, como cuando se desmayó al estrellarse el coche fuera del instituto y se despertó con Diego sujetándola. Le había susurrado que se pondría bien, que era su Cristina, que era fuerte. Y por un momento le pareció que los últimos meses habían sido un sueño, que estaba en casa. Debo quedarme aquí, continuó Diego. Esos asesinatos, los seguidores, son demasiado importantes. Soy un centurión, no puedo abandonar una misión. Pero no tengo por qué quedarme en el instituto. Si quieres que me vaya, me iré. Cristina abrió la boca. Pero antes de que pudiera hablar, su móvil vibró. Era un mensaje de Emma. Deja de enrollarte con Diego el Perfecto y ven a la sala del ordenador, te necesitamos. Cristina puso los ojos en blanco y volvió a meterse el móvil en el bolsillo. Será mejor que vayamos.